de comer carne, así que los católicos no pueden comer carne, verdad, así que muchachos bien. pueden mandar algo si quieren. Bien. Bueno, esta era la tarea de inteligencia que estaban haciendo Joel y Giselle Robles. Cuando hablamos de que en esta causa hay mucho de payasada, acabas de verlo. Gracias, Néstor, muy amable, ¿eh? Qué lindo, mira, la clínica y después la pizzería. Y bueno, está bien. Sergio Palazzo, ¿cómo va? Buenas noches, ¿eh? Gracias por venir. No, gracias a vos por invitar. ¿Le gustó esto? Esos son los grandes números de los servicios de inteligencia. Sí. Si podemos llamarlo inteligencia, ¿no? En algunos casos. Sí, es complicado, sobre todo más allá de los servicios de inteligencia. El otro día lo hablábamos en tu programa cuando vine y complicado que un fiscal de la nación se niegue a ir a comparecer ante la justicia, ¿no? Sí. ¿Cómo se sentirán los que... Y que no pase nada. Claro, ¿cómo se sentirán aquellos que por pedido del fiscal van a comparecer en los tribunales donde lo cita el propio fiscal que después no va? Eso es lo complicado del funcionamiento institucional de la Argentina hoy. Justicia selectiva, clasificada, para unos sí, para otros no, y de acuerdo al calor político de turno. Sos funcionario de turno, no te convocan, cuando dejas de ser funcionario te convocan y te encarcelan. Claro, no toda la justicia, por supuesto. Tomamos esto con un poquito de gracia, pero en realidad el trasfondo es gravísimo, institucionalmente hablando, Sí, porque hablamos de una red paraestatal o a veces uno pregunta si no es estatal, porque aquí se están desnudando vínculos desde la Agencia Federal de Inteligencia, con presentaciones a fiscales, donde el que le decían te mandamos colaboración, al que se le presentaba era el falso abogado Marcelo D'Alessio. Y con esto se terminaba denunciando a mucha gente y encarcelando a muchas personas. Eso que pasa es muy delicado para la salud de una república. Seguro, es delicado eso, es delicado que un presidente de la nación se autocondone 80.000 millones de pesos de la deuda de las empresas vinculadas a su familia, de las cuales él es heredero, quiere decir que él es parte de esa fortuna, que él mismo se condona una deuda. Es muy delicado, yo creo que aquellos que decían que venían a resolver la institucionalidad en la Argentina agravaron los problemas institucionales y los que decían que venían a resolver la grieta supuesta que se había armado, la terminaron de profundizar, ¿no? ¿Y hasta dónde cree usted que hay responsabilidad de la máxima figura del país, que es el presidente de la nación, en esto? Cuando uno asume la responsabilidad máxima de cualquier institución, sea una nación, sea un sindicato, sea una ONG, la responsabilidad es del que conduce siempre, por acción o por omisión. Estábamos contando recién, Sergio, una serie de datos, lo que está pasando, sí, lo que dice el mundo de la Argentina, la caída de las acciones, el riesgo país, los anuncios que para nosotros no fueron tales del día de ayer, porque no sabemos siquiera si esto puede durar algunos días. ¿Cómo lo vio al presidente yendo a visitar a esta persona en lugar de hablarle al país y explicar por qué tiene que tomar estas medidas en las que no cree? En principio clasifico o analizo desde dos puntos de vista los anuncios, uno desde lo político, otro desde lo económico. En lo político claramente tiene un sesgo estrictamente electoral, porque el anuncio se realiza y es una especie de congelamiento de precios y servicios por el lapso de 6 meses, o casualidad octubre cuando termine el proceso electoral. Le están diciendo a la sociedad que creen que la sociedad es ingenua y que va a votarlo simplemente porque haya una pausa en este andar de inflación descontrolada o en este andar de autorizar precios de servicios públicos. ¿Pero usted cree que puede salvajes. funcionar esa pausa incluso? No, yo creo que no, ya es tarde. Es más, si hubiera habido un presidente con coraje, voluntad política y decisión de mejorarle la vida a la gente, lo que hubiera hecho es retrotraer los precios, no congelarlos. Porque cuando uno mira si el gas subió más del 4.000%, la luz más del 2.000%, más del 500% el agua, cuando ve que hay productos básicos de la canasta alimentaria, como el aceite que subieron más del 400%, como la harina, la carne que subieron más del 300%, bueno, tienen bastante espalda, no solo como para congelar, sino para retrotraer los precios. Claramente el presidente lo que ha planteado es un esquema de ver cómo controla un poco la inflación de aquí a el mes de octubre, que es el proceso electoral. Y si uno lo mira desde el aspecto económico, las medidas que tiene, no explican cómo va a reactivar la economía que está en recesión en la Argentina. Claramente porque si la salida es darle préstamo a los jubilados al 40-45%, lo que está haciendo es condenando a un pobre jubilado, a un compatriota nuestro que no le alcanza ni para comer, para que saque un préstamo, para que pague servicio o para que pague la tarjeta de crédito y los alimentos que compró. No tiene sentido económico, sí tiene mucho componente electoral. Y una vez más es bajo la expectativa de vamos a estar mejor, ¿no? Porque son generadores de expectativa futuro. Y creo que esto va a tener una consecuencia electoral por más que los medios hegemónicos
de la Argentina pretendan convertirse en opositores de la oposición y en tapar el desastre que ha hecho este gobierno. Creo que a pesar de ese blindaje mediático que le quisieron dar, la consecuencia va a ser electoral y está siendo en cada provincia donde hay elecciones. Agustín, ¿existe alguna posibilidad, en base a lo que está contando Sergio Palazzo, de paliar esta recesión o que haya alguna recuperación? Por ahí estaba leyendo, algunos economistas hablan de la posibilidad de septiembre, quizás con algún signo positivo. ¿Puede ser? No, la verdad que no. Cuando uno analiza cuáles son los dinamizadores, aquellas variables que actúan como motor del crecimiento económico, nada te indica que vaya a haber un rebote, una posibilidad de crecimiento, ni siquiera para ese entonces. Yo creo que, al contrario, ahora, a partir de estos anuncios que van, como explicábamos ayer, contra la propia convicción del gobierno, empieza a precipitarse una situación un poquito más acelerada que lo que estábamos viendo hasta ahora, que ya se demuestra a partir de hoy con la reacción del mercado financiero. ¿Sabés qué? Te voy a sumar un dato. El lunes va a haber una reunión de empresarios con el presidente, que le pidieron ir a ver al presidente porque están temiendo, y mirá esto, la intromisión del Estado en las relaciones privadas, y le pidieron una reunión al presidente. Muchos empresarios son de alguna de las empresas que tienen que ver con esta idea del congelamiento de precios. La Unión Industrial Argentina también salió a declararse muy preocupada por esto de la ley de lealtad comercial a través de un decreto que el gobierno anunció ayer. Y bueno, ya sabemos, y lo tenemos acá Sergio Palazzo, que hay un paro anunciado para el 30 de abril. En este contexto, posibilidad de rebote y crecimiento, no ves ninguna. Bueno, ahora voy a hablar con Sergio Palazzo, pero me está convocando Roberto Di Sandro con un último momento. Roberto, buenas noches. Buenas noches. Rosario, bueno, el presidente regresa el lunes y va a mantener una entrevista con el presidente de Bolivia, que viene aquí a Buenos Aires para inaugurar por un acuerdo aéreo entre los dos países. Después, al mediodía o antes del mediodía, se va a entrevistar con la gobernadora de Buenos Aires para analizar la aplicación de las decisiones que se ha adoptado con respecto a las medidas para aliviar la situación en la gente y en todo el país. Sí. Pero hay algo que está trascendiendo y es la firma de un decreto para controlar los precios en las góndolas, que es un decreto que firmaría el presidente de la Nación próximamente, es decir, el lunes o el martes, según los estudios que se están realizando en estos momentos. Bueno. Eso tiene mucho que ver con estas medidas que se han adoptado. Gracias, Roberto, muy amable. Entonces, existe la posibilidad. Buenas Pascuas. Igualmente, Roberto. ¿Existirá entonces una posibilidad de que sea por decreto el controlar estos precios? Vuelvo a decirlo. Si uno toma la referencia de la inflación acumulada a los 3 primeros años de la gestión Macri, da 164% y los precios crecieron entre 300 y 400%. Un congelamiento de precios con un sobreprecio del 100%, la verdad que no apunta a mejorar la situación de los argentinos. Ahora, Sergio, si esto fracasa, ¿cómo transita el gobierno de aquí a las elecciones? ¿Y cómo transitamos los argentinos? Ojalá lo transite con una capacidad de reflexión y que recupere dinamizar la industria nacional, que recupere subsidiar parte de la economía, porque pareciera ser que el subsidio es mala palabra cuando países y potencias del mundo utilizan los sistemas de subsidio, ya sea en la agroindustria o en cualquier otro tipo de industria que tengan pesada. Ojalá recupere el sentido del bien común y gobernar para todo y no solamente gobernar para las corporaciones, y pueda terminar con cierta tranquilidad su mandato. Lo que yo veo es que están agitando una situación de país muy complicado de aquí al proceso electoral. Ustedes acaban de dar los números de lo que fue la caída o el desplome de las acciones argentinas en Wall Street. Sí. La sociedad argentina ya le dijo que no al presidente Macri en diversas elecciones y le está diciendo que no por su molestia por estas medidas. Los mercados le acaban de decir que no, que eran sus principales aliados. Y particularmente en el sector financiero, donde cayeron 8 y 9 puntos, como decía Agustín recién, las acciones. ¿Por qué caen 8 o 9 puntos? ¿Por qué cae más en el sistema financiero? Y porque se están dando cuenta claramente que la Argentina, uno, no está en condiciones de devolver la plata a partir de cuando tenga que empezar a devolverla, los dineros que le dio el Fondo Monetario a los inversores privados. Y dos, porque existe una transferencia de lo que fueron las LEVAC, que eran títulos públicos que podían tener particulares, fondos de inversión, bancos, organizaciones, y se la transmitieron todos a los bancos. Y los bancos hoy tienen más de 1 billón de pesos en la LELIQ,
porque son los que absorbieron las LEVAC del sistema. Claramente, si entras en default, lo que están mirando es que el sistema financiero es el mayor acumulador de títulos del gobierno nacional de un gobierno que va a entrar en default. Ahora, por eso Sergio, caen las acciones. Si le dice que no al mercado local y le dice que no al mercado internacional, ¿por qué no le dice que no en su conjunto la conducción de los obreros en la Argentina? Porque el gobierno va a decodificar el 30 de abril, teniendo en cuenta que el paro no lo hace, por ejemplo, la CGT, o no llama a ese paro la CGT, que esto no es tan así como todos dicen. Bueno, yo lo primero que haría una configuración del poder del movimiento obrero. El movimiento obrero hoy, 80 organizaciones sindicales, un poquito más, nos reunimos en ESMATA la semana pasada, más de 70 regionales de todo el país. Las 2 CTA más los movimientos sociales también adhieren a la medida del 30. Queda un minúsculo grupo de dirigentes dentro del Consejo Directivo de la CGT que, si uno tiene en cuenta que se han ido 12 o 13 de 35, no son un poquito más de 20, son que deben estar con la idea de no hacer una medida de fuerza. Que son los dirigentes, yo creo que muchos trabajadores de esos sectores van a adherir a la medida de fuerza y va a ser una medida contundente la que vamos a dar. No todos pensamos igual, pero también creo que una cosa, no es un paro a tontas y a locas y a ciegas y producto de una interna. Nosotros le hemos pedido al Consejo Directivo de la CGT que convoque a un plenario de secretarios generales de todos los sindicatos para discutir esto. No lo convocó. Las regionales pidieron un plenario de todas las regionales del país. No la convocó. Entre todos pedimos un confederal. No lo convocó. Bueno, hemos tomado la decisión de converger a aquellos que creemos que la situación está dada para reclamar un cambio urgente de la política económica de este gobierno en una medida el día 30 que va a ser contundente. Agustín. Sí, Sergio, recién repasabas qué cosas debería hacer el gobierno para llegar más o menos de manera ordenada hasta las elecciones. Pareciera que hay poco tiempo para llevar adelante esas cuestiones y además decías, por ejemplo, tiene que dar subsidios. El gobierno tiene compromisos con el Fondo Monetario Internacional que le impiden eso por el objetivo del déficit cero. O sea, está metido en una trampa, con lo cual, si no hay alternativa de esto, ¿qué puede pasar de acá en adelante? ¿Qué es lo que ves? El gobierno se ató de mano solo en el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, por un lado por el tema de los subsidios y por otro lado la limitación que tiene el Banco Central, por ejemplo, para participar en el mercado cambiario. Es decir, que te permitan 60 millones de dólares por mes ir a subastar, no es lo mismo que vos podás disponer de 1.000 millones para jugarlo durante el mes cuando quieras para controlar la divisa. Y también se encierra dentro de su política porque no hay plan económico para mí. Para mí hay medidas espasmódicas que son para llevar el día a día. Vos tenés por un lado tasas altísimas para controlar el precio del dólar. Baja un poco la tasa y te sube el dólar. Entonces medio como que está en un camino sin salida, o por lo menos yo no le veo que tenga salida en función de las políticas que han tomado. Creo que está en una grave crisis, producto de que no tiene un plan económico, no tiene fortaleza política, y los mercados, que era su respaldo, le acaban de dar la espalda, tanto en la Argentina. No he visto ningún empresario que salga a bancar el plan económico de estas medidas económicas, no he visto a ninguno que salga, ¿no? Por el contrario, en la intimidad hay algunos con los que uno tiene la oportunidad de hablar, te dicen que esto es un mamarracho y que da vergüenza. Sí, claramente esto es así. Recién también hablábamos de la caída que está habiendo en la actividad económica. Evidentemente esto va a tener impacto y muy fuerte en el empleo, ¿sí? Que vamos a ver que seguramente va a pasar los 2 dígitos en los meses que quedan de acá en adelante. De nuevo, frente a esta situación, ¿la CGT va a seguir como está mientras suben los datos de desempleo? Ojalá recapaciten aquel grupo minúsculo de dirigentes del Consejo Directivo que dicen que no hay que parar y decidan afrontar la situación que están dadas las condiciones como para llevar adelante un plan de acción. Un plan de acción que tiene que tener por objetivo que este gobierno cambie la política económica. Si no, el Frente Sindical, cada vez somos más organizaciones, seguiremos conduciendo y articulando el conflicto social. Sergio, quiero sumar a la charla porque hay realidades diferentes y hay muchos